De campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Hola, hola, bienvenidos a De Campeonato, historias, triunfos y fracasos del deporte mundial. Nuevamente con mi gran amigo Mauricio Pinto. Mauro, bienvenido. Hola Manuel, hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien y gracias por volvernos a acompañar aquí en De Campeonato. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más de cosas? No, nada, aquí revisando historias, anécdotas, datos curiosos para traerle a nuestros seguidores en este podcast, ¿no? Que llega a su tercer capítulo, Manuel. Bueno, ya hemos hablado de los casis, que es un tema muy interesante. Hablamos de deportes raros y hoy venimos con un tema harto, pero como dicen, el que no conoce la historia está obligado a repetirla. Y en esto del deporte hay, y como lo dice nuestro eslogan, hay triunfos, hay fracasos, hay anécdotas, hay de todo. Y es bueno recordar los grandes fraudes del deporte mundial, que han sido bastante sonoros y han sido muchísimos. Necesitaríamos varios capítulos para traerlos a colación, para que ustedes los conozcan y si no, pues para que se enteren. Y no sé, ¿de cuáles se acuerda, por ejemplo? Uy, pues sí, son bastantes, pero recuerdo entre otros, yo creo que el más sonado de los últimos años, pues obviamente el caso de Lance Armstrong. Recuerdo también uno que ocurrió en las eliminatorias sudamericanas, donde trataron de meterle gato por liebre a la FIFA. Pero pues bueno, sí, esos son como los dos que tengo más presentes, Manuel. No, y han habido en automovilismo, en En deportes como el ciclismo. patinaje, en ciclismo, en boxeo. Uy, ningún deporte es ajeno a las trampas, a los trucos malucos para llegar al éxito o para afectar a los rivales. Ulrich is waiting for the move from Lance Armstrong. As Clone goes up to the line now, it's not going to be far to the finish. There is a time gap, but the man in yellow is running at him with that usual determination. Ulrich is in the slipstream. Armstrong is coming with an incredible rush, and Clone has realised it too late. Is there any stopping Lance Armstrong in this Tour de France? And the answer is no, there is not, because Ulrich has just seen his teammate beaten on the line by fractions of an inch. That was unbelievable. Usted mencionaba el de Lance Armstrong y yo creo, al igual que muchos aficionados al ciclismo que lo vimos correr, que lo vivimos en esa época y que uno lo tenía como un gran ejemplo de superación porque recordémosle a la gente que Lance Armstrong es un sobreviviente al cáncer de testículo, uno de los cánceres más agresivos que puede soportar un ser humano. Lo superó y después de eso ganó 7 veces el Tour de Francia, que es una de las competencias más difíciles del mundo, por no decir que la más difícil, pero pues bueno, la historia es complicadísima, la de Armstrong. Sí, Manuel, además que, pues sí, ese icono de superación, de gran atleta que ha significado para mucha gente. Y yo creo que lo peor de todo también es que finalmente nadie lo pudo atrapar haciendo la trampa, ¿no? Sino él mismo, ya después de su retiro, de todo lo que había pasado, de todo ese, ¿cómo se puede decir? Ese legado, esa imagen que había construido. Él mismo sale a contarle al mundo y dice, mire, yo me dopé, lo hice así, utilicé esto, hice esto y nadie me pudo atrapar. O sea que encima de la decepción que causó, ¿no? Para mucha Sí. gente está como catalogado como si fuera un sinvergüenza, un descarado por todo lo que hubo alrededor de este caso. Vamos como a poner en contexto y hacer un comparativo y espero que no sea así porque no quiero que se me caiga otro ídolo porque para mí Armstrong era uno de mis ídolos deportivos. Mm, es como si ahorita con Pogachar pasara algo similar.
un ciclista superdotado, superior a todos, que gana con facilidad y toda la cosa y que después resulte que no era tan así, que recurrió a alguna ayuda. Bueno, espero que con Pogachar no pase eso, pero es como para que la gente de ahora entienda la magnitud de lo que pasó en esos años 99 y 2000, que es donde la historia nos lleva a contar esta trampa. Y es que Mauricio lo decía que fue hasta mucho después que se descubrió esto y que fue gracias a Armstrong, pero es que las sospechas venían ya asomándose por la carrera mientras él ganaba y ganaba y ganaba a mucha gente, sobre todo a la prensa francesa, sobre todo a los del diario L'Equipe, sí les parecía como muy raro que ganara como tan fácil y que no mostrara cansancio ni nada de eso. Y comenzaron investigaciones, incluso hubo exámenes fuera de tiempo, fuera de lugar, que nunca marcaron ningún resultado anormal porque la tecnología de esa época simplemente no lo permitía. Entonces era un dopaje demasiado avanzado para su época, imperceptible para las pruebas que se realizaban en aquella época, pero que ya después fue apareciendo poco a poco. Recuerda, Mauricio, que ganó 7 Tours de Francia, ganó una medalla olímpica y cuando se empieza a descubrir todo este entramado, pues simplemente es despojado de toda esa gloria que se había ganado en la carretera. Incluso un viejo conocido de la afición del ciclismo colombiana, como es Greg LeMond, fue uno de los principales detractores de Armstrong y fue de los que estuvo como encima de ese tema. Sí, señor, sí, sí. Pues varias personas cercanas al Tour de Francia, a la prensa que cubre el Tour de Francia, empezaron, como usted dice, desde años antes a hablar de ese tema. Hubo una investigación formal desde Francia, desde el propio Estados Unidos, y nunca se encontró nada, ¿no? Hasta que aparecieron por allá algunos testimonios de gente que había trabajado con Armstrong, que empezaron a ventilar las cosas, y para recordarle a la gente que en una entrevista muy esperada que realizó Oprah Winfrey, que es uno de los íconos del periodismo de Estados Unidos, el mismo Armstrong admite, ¿no? Manuel dice, sí, yo utilicé estos métodos, hice el dopaje así, me burlé de los controles antidopaje. Creo que es un parteaguas no solo para el ciclismo, sino para todo el deporte, porque ya empezaron a hacerse más estrictos esos controles antidopajes, se empezó como a meter un poco más la tecnología y a escudriñar las cosas de forma que se pudieran encontrar este tipo de trampas como la que hizo Armstrong, ¿no? Sí, total. Esa fue una entrevista que, si bien ya era un secreto a voces, terminó rompiéndole el corazón a gran parte de la afición de ciclismo que veía en él un súper deportista, un súper atleta que muy pocas veces nos da el ciclismo y el deporte en general, porque es como estar hablando de hoy la figura de un Tadej Pogačar, de un Duplantis, de un atleta de esa magnitud. Y es que, mire, cuando empezaron a aflojar los compañeros, cuando ya les empezaron a hacer la encerrona, ahí habían ciclistas muy conocidos del pelotón como Liebe Leipheimer, David Zabriskie, Jonathan Wouters, que está recientemente vinculado al equipo del IF, que fue manager, director de Rigobert Urán, de Esteban Chávez, entre otros, Floyd Landis, George Hincapié, que también tiene raíces colombianas. Bueno, varios se empezaron a abrir la boca, empezaron a confirmar un informe que presentó la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, un informe de casi 1000 páginas que le presentó a la UCI, y ya ahí se empezaron a descubrir estas cosas. The last thing I'll say for the people that don't believe in cycling, the cynics and the skeptics, I'm sorry for you. I'm sorry you can't dream big, and I'm sorry you don't believe in miracles. En This el is one of them. 2012, This is a great story. la I think you UCI should stand ya behind hace it. efectiva una You should sanción de believe in por these vida, athletes, and you should lo believe in despoja de these sus people. 7 títulos. Incluso la organización del Tour de Francia dijo, bueno, ¿qué hacemos? Ponemos campeón al segundo, o sea, ascienden a todos y dijeron no, simplemente anularon los títulos, quedaron títulos desiertos, o sea, hay 7 títulos del Tour de Francia que están desiertos. Él tuvo que devolver la medalla olímpica, una medalla que ganó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, una medalla de bronce, si mal no recuerdo.
Y en el 2013, cuando tiene esa famosa entrevista con Oprah, pues ya fue el acabose para lo que fue la carrera de Lance Armstrong, que sigue vinculado al ciclismo, pero de manera aficionada. Él no puede tocar ningún terreno del ciclismo profesional por esa sanción de por vida que le impuso la UCI, pero él sigue vinculado al ciclismo, al triatlón. Pero sí, yo creo que es una de las grandes trampas, es uno de los grandes tramposos que nos deja el deporte en la historia de todo este movimiento deportivo. Sí, Manuel, lastimosamente fue un duro golpe para el ciclismo que vio muy comprometida su imagen en ese momento, después de lo que han sido los escándalos también de los años 90, que usted lo recuerda, el famoso caso del equipo Festina, La Operación Puerto, por ejemplo. exacto, varias cosas que pusieron en tela de juicio al ciclismo y que en este momento pues se ha recuperado en cierta forma de eso, pero pues igual sigue rondando ese fantasma de trampa, de decepción, lo que usted dice, mucha gente se vio muy decepcionada después de conocer todo lo que había ocurrido con Armstrong, pues siempre sigue manteniendo ese estatus de figura pública en los Estados Unidos, aunque bueno, ya por obvias razones no es muy querido por la afición. Sí, unas grandes sospechas que habían sobre Armstrong, que bueno, al final él mismo las confirmó, ya se han hecho documentales sobre su trampa, películas autobiográficas, bueno, es bueno conocer esta historia y lo malo de esto es que dejó una mancha imborrable en el ciclismo y a raíz de eso ya cualquier deportista que gane con relativa superioridad es mirado bajo sospecha, es tomado entre algodones y bueno, le pasó a Bradley Wiggins, le pasó a Chris Froome, le está pasando ahorita a Tadej Pogačar. Bueno, esperemos que no pase nada, que no se vuelva a repetir esta historia y por eso es bueno traer estas referencias para mantener fresca la memoria con estos casos. Oiga, pero ahora que usted habla de películas, estamos hablando de documentales de películas, hay otra historia también del deporte estadounidense que ha sido llevada al cine y es una historia también impactante y es el caso de la patinadora sobre hielo Tonya Harding, que era una de las mejores Claro, patinadoras de la historia de este deporte, Manuel, pero que cometió un hecho terrible, ¿no? Es un hecho uy, terrible, porque esta vez sí no fue, atentó directamente contra una rival y contra una compañera misma de la selección de los Estados Unidos, ¿no? pongamos en contexto a la gente y es que el patinaje sobre hielo en los Estados Unidos es uno de los deportes más importantes que tiene el país y que le ha dado muchas medallas olímpicas a los Estados Unidos, además porque vence a rivales directos, no solo en el plano deportivo, sino en el plano geopolítico, como en esa época que era la rivalidad con la Unión Soviética, con Rusia, y pues bueno. Tonya Harding no se quería quedar por fuera de unas Olimpiadas y en una competencia, el atentado al que hace referencia a Mauro es su rival de nombre Nancy Kerrigan, que estaba en ese momento en su prime, era la mejor patinadora de los Estados Unidos en ese momento, candidata a la medalla de oro. Pues en una competencia nacional, un tipo de la nada salió y le pegó un varillazo en la rodilla o en la pierna y le rompió la pierna, la lesionó. Bueno, pues al principio como que todos fingieron demencia y no, qué vaina, pero como así. Y después, cuando las investigaciones empezaron a salir a flote, se dieron cuenta que el agresor, entre los agresores estaban el ex marido de Tonya Harding y su guardaespaldas. Entonces ahí se pudo demostrar que era ya un ataque directo a una rival, a una compañera, y era simplemente para dejar a la mejor patinadora de ese momento que tenían los Estados Unidos, dejarla por fuera de competencia y abrirle un poco el camino a Tonya Harding, que ya venía como un poco en declive en su carrera. Sí, Manuel, a ver, le cuento nombres clave de este caso. Shane Stant fue el hombre que golpeó a Nancy Kerrigan. Los otros involucrados, aparte de Tonya Harding, fueron Jeff Gillooly, que era el exmarido, y Sean Earhart, que era el guardaespaldas. Bueno, la historia deportiva de Tonya Harding está retratada en una película, no sé si ustedes ya la hayan visto, que se llama I, Tonya, Yo, Tonya,
que es protagonizada por Margot Robbie. Muy buena película. Si no estoy mal, creo que también trabaja Sebastián Stan, es el que hace el ex marido. Y cuentan con lujo de detalles cómo fue todo lo que pasó, cómo se cuadró el ataque a Nancy Kerrigan. Ellas estaban preparándose ya para la disputa de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994 y en ese momento ambas logran ir a los Juegos Olímpicos, pero pues Kerrigan se vio siempre mermada por su lesión, solo pudo ganar la medalla de plata. Mientras que, curiosamente, Harding no logró ganar la medalla, como son las cosas de la vida. Pagó su karma en medio de todo en la competencia directamente. Y este proceso terminó en los estrados judiciales en los Estados Unidos, ¿no, Manuel? Sí, 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 un caso de esos de los que llaman la atención siempre en los medios de comunicación, terminó en demandas, en meses de prisión, porque al final al agresor solo le dieron como 3 meses de prisión, no fue, la verdad, no fue una condena ejemplar, fue más bien irrisoria, pero el daño estaba hecho. Ya la carrera deportiva de Nancy Kerrigan se fue al traste, la de Tonya Harding, bueno, La de Tonya ella Harding fue buena, terminó, pero siempre estuvo enmarcada en las sombras. sí, Incluso ahora exacto. reciente se ha visto involucrada que es que en el boxeo femenino, pero pues tampoco es así que digamos que haya sido una estrella en ese deporte, no. Siempre ha tenido sus sombras, Tonya Harding. ¿No? Se metió en el boxeo, se metió en la lucha, ha hecho reality shows. Bueno, siempre ha querido destacar en algo, siempre ha querido estar cerca a la pantalla, cerca a los titulares. Y bueno, esa es un poco la historia de Tonya Harding, que bueno, si quieren ver la película, está disponible en varias plataformas, en Netflix, en Prime, en Apple TV, si tienen alguna de esas plataformas para que la vean. Es una muy buena película y ahí se puede ver parte de lo que fue esta historia oscura para el deporte de los Estados Unidos. I was really excited. I just wanted to go out there and concentrate on the whole program and not worry about one thing. If I made a mistake, then it wouldn't matter. And so I was a little bit worried about the triplets, but I handled the confidence through that. So I was excited. Oiga, yo le tengo otra también en Estados Unidos y se me pareció mucho a lo de Lance Armstrong porque la persona que lo hizo había prácticamente logrado, como decimos, coronar. Hizo la gran estafa, podemos decirlo así, pero curiosamente fue descubierta después del segundo gran fraude que cometió. Esta historia es la de la cubana Rosy Ruiz, una supuesta, digámoslo así, entre comillas, atleta en la década de los 80, Manuel, que nada más y nada menos se había proclamado campeona de dos de las maratones más importantes del mundo, que son la de Nueva York y la de Sí, Boston, que usted sabe que es una de las majors del atletismo a nivel mundial, pero todo con base en fraudes, Manuel. ya que el atletismo y el running están tan de moda por estos días, usted sabe, Mauricio, que también practica esta disciplina. Una maratón no es nada fácil, son 42 kilómetros a fondo, es una de las pruebas más monstruosas que puede haber en el deporte mundial. Y pues a ver, sospechosos los resultados de ella porque es que en una de las carreras, si no estoy mal, en Boston rebajó la marca en 25 minutos. O sea, ni siquiera son segundos, 25 minutos. O sea, ya es, o sea, ya solo bajar la marca tanto tiempo, casi media hora, ya es una sospecha grande. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue descubierta? Ella llegó a la meta sin muestras de cansancio, sin estar roja, sudando, temblorosa. Se sabe que los atletas después de una maratón llegan extenuadísimos. Lo primero que hacen tan pronto cruzan la cinta de meta es tirarse al piso, apoyarse contra una baranda. Pues ella no mostraba ninguna marca y eso. Y cuando empezaron a llegar reportes a los medios de comunicación de que habían visto a un atleta subida en el metro con número de competencia y toda la cosa, y cuando la gente le preguntaba, oye, ¿tú qué haces acá? No, es que estoy lesionada y me voy a retirar. Esa fue la excusa del atleta Rosy Ruiz que le dijo a sus compañeros de transporte, por decirlo de alguna forma. Y bueno, cayó, ahí cayó, descubrieron la trampa y pues obviamente un gran escándalo en el mundo del atletismo. Bueno, estos dos hechos ocurrieron en 1980 y como dice Manuel, la del subterráneo fue para la maratón de Nueva York, la del Sí, metro.
Y curiosamente le cuento que la atleta se inscribió unos meses, no, perdón, unos días después de la fecha límite, aduciendo que tenía una dispensa especial. Imagínense esto, es que, mejor dicho, era una persona muy, ¿cómo podemos decir?, ventajosa, calculadora, hasta entrando en el terreno de lo ruin porque dijo que ella estaba padeciendo de un cáncer cerebral y por eso tenía una dispensa especial. Lo que nos cuenta Manuel en la maratón de Nueva York fue donde tomó el transporte, el metro, pero en ese momento eso no trascendió y gracias a eso pudo participar después en la maratón de Boston. En la maratón de Boston el fraude, el torcido, lo podemos decir en términos colombianos, fue diferente porque ella se puso su número de competencia y apareció ya prácticamente en el tramo final, adelante de las demás competidoras, pasó la meta y ganadora. Lo que usted dice, supuestamente un tiempo menor, era una marca de 25 minutos sobre el tiempo que había hecho en la maratón de Nueva York y fue algo muy raro, ¿no? Apareció gente y pudieron comprobar que la señora no había estado en competencia, que no la habían visto en otros tramos de la maratón, lograron Ujú. comprobarlo y a partir de lo que pasó en Boston fue que se dieron cuenta también en Nueva York. Dijeron, oiga, pero esto está raro y cómo ganó entonces la maratón en Nueva York. Pues se pusieron a investigar y comprobaron que la señora había estado montada en el metro, en el subterráneo, y ahí se le fueron los dos títulos a la señora. No logró cristalizar al final su engaño porque le tocó devolver las medallas de campeona en Nueva York y perdió la de Boston, obviamente. Hasta para hacer trampas hay que ser un poco malicioso para que salga la trampa bien. Bueno, una trampa mal ejecutada y bueno, es uno de los grandes escándalos que tuvo el atletismo en los Estados Unidos y a nivel mundial, porque estas son carreras que son muy atractivas para todos los atletas del mundo. Si alguien Y, pregunta, yo hice ajá. hace un poco la media maratón de Bogotá, pero 10 kilómetros, ¿no? Porque y llegué con la lengua afuera, pero cumplí mi recorrido, pueden dar fe todos. cuarenta Pero y dos hacerlo de esta kilómetros señora yo sí los, terrible. 42 kilómetros yo los hago en bicicleta. Uy, no, Eso 42 no, el kilómetros es running no es para mí. durísimo. Movámonos a la NASCAR, al automovilismo norteamericano. Seguimos ahí en el país del norte. Y no sé si a usted le suene el nombre de un piloto que se llama Ross Chastain. Pues no, no lo tenía en las cuentas, pero, pues cuéntenos usted cómo ha sido el caso del señor Chastain. Bueno, NASCAR, para los que no estén como muy empapados del mundo del automovilismo, se corren óvalos y los óvalos, a diferencia de los circuitos que tienen pues grava y pasto en los límites de la pista, no, acá hay es un muro para proteger a los espectadores que ven las carreras. Resulta que al señor Chastain, en una carrera en Martinsville, en el óvalo de Martinsville, se le dio en la última vuelta por hacer una maniobra que yo creo que muchos hacemos en los videojuegos y es ir acelerando a fondo contra el muro y que pase lo que toque pasar. Y pues bueno, la inercia y el acelerar a fondo hicieron lo suyo. El hombre, en esos últimos tramos de la carrera, iba en el puesto 10º y tenía que pasar una siguiente fase, a una final, y para eso tenía que llegar entre los 5 primeros. Pues Ujú. la maniobra, el hombre no tuvo más remedio que acelerar su carro a fondo, lo mandó contra el muro y estuvo andando pegado al muro durante toda esa última vuelta con el acelerador a fondo, pues hizo un tramo mucho más largo, pero pues al ir mucho más rápido logró adelantar 5 carros y hubiera podido adelantar otros dos más, si no es que uno sobre la recta final se le pone al frente. Al final, ¿qué pasó? El hombre quedó quinto en la carrera, logró pasar a la fase final y pues bueno, esa es una trampa que hasta ahí iba bien. Acelerar sobre el muro iba bien. Bueno, algunos pilotos como Joey Logano, que es ya múltiple campeón de NASCAR, dijeron, oiga, pues sí, interesante y toda la cosa, pero eso está mal. Es Eso no se puede antideportivo. hacer, es antideportivo, va contra el juego limpio.
Y NASCAR se puso a investigar, revisaron la telemetría del carro porque de pronto pensaron que pudo haber sido un error humano. Usted sabe, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con telemetría demostraron que el hombre nunca soltó el acelerador, o sea que no fue un error, lo hizo de aposta. Y a partir de ahí, la NASCAR decidió que esa maniobra quedaba prohibida y que cualquier piloto que se atreviera a volver a hacer la maniobra del gran Ross Chastain, sería sancionado con tiempo al final de la carrera o que podría ser simplemente descalificado de la carrera. Entonces ya lo saben, si manejan carros, no se atrevan a acelerar a fondo contra el muro porque ya NASCAR lo sanciona. Yeah, I gotta get him. Need two. Keep coming. Keep coming. Hang on, man. What in the hell? Oh my God, coming to the checkered flag. I can't believe what I just saw. Talk to me, boys. You made the transfer. You made the transfer, man. Oiga, está viendo que ahí el hombre dice que esa maniobra la sacó de un videojuego de NASCAR, el NASCAR Sí, 2005, y dice que él hacía, pues digamos, la popular trampa. Ahora que usted estaba hablando de eso, me acordé de unos amigos con los que jugábamos Mario Kart, que sabían también así hacer sus cositas, sus truquitos. Pero es curioso también porque mire cómo impacta el tema de las redes sociales en ese momento. Es una cosa reciente y sé que, es del mejor dicho, la 2022. maniobra del hombre se volvió viral en todas las redes, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Tal vez de pronto como aquí no estamos como tan atentos al mundo NASCAR después de la salida de Juan Pablo Montoya de allá, la pasamos por alto, pero vea, es una cosa que tuvo un impacto tremendo. Sí, hicieron el resumen de los impactos que tuvo en redes sociales y fueron más de 100.000 vistas las que tuvo esa maniobra y pues bueno, más visibilidad para NASCAR en el mundo porque es una categoría más centrada en Estados Unidos, pero es una maniobra que le dio la vuelta al mundo. Uy, no, pero bueno, el hombre igual muy arriesgado, tratar de hacer una maniobra así también se jugó su propia seguridad también, ¿no? Porque Y hacer una cosa estás contra un muro es también algo muy arriesgado. claro, es muy arriesgado, un mal movimiento y hace un big one, como lo dicen ahí en NASCAR, un accidente de 10, 20 carros ahí mismo. Pero bueno, por el momento le salió bien, como lo decía Mauricio al inicio de esta pequeña cápsula, pero al final ya nadie la puede volver a hacer o si no será castigado. Sí, 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 porque como dice por ahí un colega, juego limpio, por favor, señores. Sí. Y otra, Mauricio, ya un poco más cerca a nuestro territorio, que hasta el momento, pues no sé si iba saliendo tan bien, no sé si iba saliendo tan bien. El nombre del Cóndor Rojas, un Roberto popular, Rojas. Roberto Rojas, arquero chileno. Tal vez de pronto para las nuevas generaciones no sea tan, ¿cómo podemos decir?, tan visible, pero para los que vimos la década de los 90, los comienzos de la década de los 90, Manuel, sí lo es. Este señor era uno de los grandes arqueros del fútbol sudamericano, ¿no? Del fútbol chileno especialmente, pero, como dice Manuel, iba a hacer una trampita, se la descubrieron y hasta ahí llegó su carrera. Bueno, recordemos la gente, esos eran eliminatorias para el Mundial de Italia 90. 90, sí, señor. Sí, era la eliminatoria del Mundial de Italia 90 y jugaban en Río, en el Maracaná, Brasil contra Chile. Ese era el partido. Eran unos grupos muy raros, porque no era como ahora que se juega todos contra todos, sino era parte del grupo 3 y eran grupos de solo 3 equipos. Entonces, Chile para poder ir al Mundial tenía que ganarle a Brasil en Río. Sí, señor, sí, sí, ocurrió nada más y nada menos que, vea el escenario donde ocurrió, Manuel, en el Maracaná, nada más y nada menos, ¿no? Sí, una locura. Y Brasil iba ganando ese partido.
iba ganando ese partido y con eso el tiquete al Mundial era de Brasil. Resulta que lanzan una bengala desde la tribuna y cuando la televisión internacional apunta, estaba el arquero de Chile, estaba Rojas, tirado en el piso, revolcándose y ya con muestras de dolor, los jugadores de Chile lo rodearon y Chile se retira del terreno, se retira del campo. Y hay una imagen, ya después del Cóndor Rojas, ya ensangrentado, con la cara ensangrentada, con el lado izquierdo de su uniforme pues lleno de rojo, de la sangre y toda la cosa. Entonces, ¿cuál era la artimaña? Que le dieran los puntos a Chile en el escritorio, como se dice comúnmente, y así irse derechito para el Mundial. Vea, póngale cuidado, fue clave, muy clave, para poder descubrir la trampa de Rojas, una foto que tomó el fotógrafo de la revista El Gráfico, la famosa revista El Gráfico de Argentina, donde se ve que la bengala que la lanzó una muchacha, ella la lanza, pero pues no buscando impactar a nadie, se dan cuenta que la bengala cayó a varios metros de Rojas, empiezan a averiguar y resulta y se dan cuenta, ya después confesarían los autores de esto, porque pues aparte de Rojas también habían algunos compañeros de la selección chilena en este plan. Resulta que el hombre llevaba escondida una cuchilla de afeitar, de esas Gillette de las chiquitas que conocíamos nosotros, la saca y se corta la frente y pues lo que usted dice, la sangre hace todo el resto del papel, ¿no? Y la situación termina de una forma terrible para los chilenos porque se quedan sin mundial, se quedan sin Rojas, se quedan sin técnico, se quedan sin presidente de la federación y se quedan como con tres jugadores más que fueron sancionados por esta maniobra. Y aparte de que se quedaron sin Mundial de Italia 90, se quedan sin Mundial de Estados Unidos 94, ¿no, Manuel? Son Y sancionados. porque esa sanción aplicó para Italia 90 y también les aplicó para Estados Unidos 94. Chile pudo volver solamente hasta Francia 98 y aún se sigue hablando de esa famosa bengala, y es una marca imborrable para el fútbol chileno. Sí, señora, además que pues ahí se acabó también la carrera, una carrera, ¿cómo podemos decir?, prometedora de Rojas, que ya había estado en el Colo-Colo de su país, era considerado uno de los mejores arqueros del mundo en su selección y estaba en ese momento tapando en Sao Paulo de Brasil, ahí terminó su carrera de forma lamentable porque la FIFA lo sancionó de por vida. Rojas no puede volver a jugar, no pudo volver a jugar porque ya creo que en este momento incluso es entrenador, pero fue Sí, una sí, sí. maniobra curiosa y tuvo muchas cosas alrededor. Resulta que, esto es como una nota al pie, la persona que lanza la bengala, que es una muchacha, al comienzo era como la más odiada de Brasil, porque se presuponía que por ella Brasil podía quedarse por fuera del mundial. Y después la Claro. vida le dio un vuelco, incluso la buscaron y le cuento que hasta posó para la revista Playboy, la famosa revista Playboy posó sin ropa para la edición brasileña. Esa persona ya murió a comienzos de este siglo de una enfermedad. Ujú. Pero es una historia, toda una historia alrededor. Increíblemente le salió mal la jugada a la selección chilena. Claro, imagínense, hubiera sido la primera vez, y si hubieran coronado, hubiera sido la primera vez, primera y única que Brasil se hubiera quedado por fuera de un mundial. Imagínense Claro, los estragos que hubiera hecho esa trampa. claro, y es que los jugadores, o sea, ellos lo decían, ganarle a Brasil en el Maracaná es casi que imposible. Hagamos más bien un plan para que el partido se suspenda, sancionen a Brasil, nos den los puntos y clasificamos nosotros a la Copa del Mundo. Pero todo, Además, como dice la canción, todo se derrumbó. tan es así que Brasil nunca había perdido como local en Brasil, llámese Sao Paulo, Río, Minas Gerais, póngale la ciudad que quiera, solo hasta el año pasado que cayó con Argentina. Sí, señor, Con sí. Argentina o con Uruguay. Con Argentina, Con Argentina, sí. con Argentina de Lionel Scaloni. Y póngale cuidado lo curioso, otra curiosidad que me acabo de acordar en este momento, de ese mundial de Italia se quedaron por fuera por sanciones. Chile, por lo que estamos Chile. hablando del Cóndor Rojas, y México. A México también le pillaron una trampa
pero eso fue en las selecciones juveniles. Encontraron jugadores jugando con registros civiles con documentación falsa. Y a México también se la cobraron toda y quedó descalificado de ese Mundial de Fútbol. Volvería también hasta Estados Unidos 94. Bueno, esas son como algunas de las otras porque, en el deporte de invierno también hubo una de un equipo alemán que calentaba las hojas de los trineos para poder ir más rápido. No, hay hasta en el deporte paralímpico que fue un escándalo total, una selección de baloncesto de España que se hizo pasar por varios jugadores que se hicieron pasar por discapacitados mentales y que al final no lo eran. Entonces, bueno, ya se imaginarán la magnitud de la trampa. No, una cosa loca lo que es las trampas en el mundo del deporte. Nos va a pasar como lo que nos ocurrió en el capítulo pasado. Yo creo que podemos hacer una segunda entrega de este tema porque hay muchas más historias para contarles a ustedes. Sí, no, Dios santo, sí, no. Tela es lo que falta para acordar, entonces vamos anotando aquí en la agenda las segundas partes que tenemos pendientes porque hay muchísima tela para cortar. Y si se acuerdan de alguna ustedes, déjenla en los comentarios, la investigamos y la traemos aquí a colación de una. Claro, esa es la idea, irnos retroalimentando, alimentándonos todos de diferentes temas y conocer diferentes cosas del mundo del deporte. Si no es sobre este tema, pues sobre algún otro tema que quieran saber o alguna otra sugerencia que tengan. Bueno, Mauricio, ¿qué trampas? Iba a decir buenas trampas. No, ninguna trampa es buena. Espero que los niños no lo escuchen, pero no, para que tomen ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí, señor, sí, eso sí es cierto. Siempre. Bueno, Mauricio, queridos oyentes, entonces nos veremos en un próximo episodio de Campeonato. Bueno, Manuel, saludos a todos y esperamos que sigan aquí en De Campeonato. Nos vemos, chao. Chao.